Luego de las declaraciones del presidente hondureño Nasri Asfura y sus ejercicios en el islote Conejo, lo que destapó no fue únicamente la postura de un gobierno, sino también figuras lamentables de la política hondureña que se podrían etiquetar como oposición para El Salvador, pero irracional, sin sentido, por apoyar una cortina de humo. Usados por Bukele para ganarse la voluntad de estos humildes compatriotas, muchos de los cuales hasta llegan a expresar una especie de veneración por el mandatario salvadoreño, cuya condición, amigos, es la de ser un dictador. Nayib Bukele ha usado varias estratagemas para ganarse la simpatía de los sectores fronterizos hondureños. Primero, regalando vacunas, después, regalando útiles escolares y brindando atención médica a los habitantes hondureños de la zona fronteriza. Ha hecho colgar su retrato en las paredes de las casas de algunos habitantes hondureños en la frontera. En este sofocante teatro de la política hondureña, donde esas banderas que se izaban con fervor, cero soluciones reales, apareció una de las figuras, el periodista hondureño Rodrigo Wong Arévalo, erigido como un pontífice de la pureza nacional, mientras señalaba con un dedo tembloroso al presidente salvadoreño y lo etiquetaba sin el menor rubor como el dictador. Y lo hace claramente en el contexto de la eterna y la ridícula disputa por la isla Conejo. Según este sofisticado, rebuscado vocabulario, el propio Wong pone el islote como algo insignificante que ni en los mapas se molestan por dibujarlo con precisión, pero que les sirve como pretexto para un show. Y Wong se indignó más por Bukele, no por la isla Conejo, sino por tener la osadía de que les mandó ayuda humanitaria, vacuna, alimentos, útiles escolares, brigadas médicas, lo que para él no es correcto, y llamó que los humildes compatriotas que se atreven a colgar el retrato del presidente salvadoreño en sus paredes y, según él, sentir esa gratitud es algo peligroso para Honduras. Pero bueno, qué gran horror, ¿no? Que un gobernante vecino logre lo que décadas de promesas vacías no se consiguen. Bajar la criminalidad a niveles históricos, recuperar calles que antes pertenecían a las pandillas y proyectar una imagen de orden que cruza las fronteras. Pero Wong, apoyando la cortina de humo desde su trinchera mediática, ve en esa admiración popular no el resultado lógico de acciones concretas positivas de un mandatario, sino de una oscura estratagema de malas intenciones para poder inmiscuirse en Honduras. Uno casi que puede oír el rechinar de dientes detrás de cada palabra. El celo sin disimulo. Estos sujetos miran con envidia y respeto hacia el otro lado de la frontera, donde ellos llaman dictador. Parecen que descubrieron un gobierno que ha dado más soluciones que promesas. Y así es como se escribe la crónica de aquella envidia institucionalizada de estos sujetos hondureños, criticando los logros ajenos mientras se defiende con uñas y dientes un peñón que ni siquiera tiene habitantes a quienes imponerles un relato. Yo creo que hay que restarle importancia porque El Salvador no está ni en la capacidad jurídica de darle vuelta a eso, ni capacidad militar, ni respaldo internacional. Entonces me parece que ellos son los que pierden el tiempo y nosotros no deberíamos de hacerle atención como tanto. Y después, en ese mismo circo del peñasco y egos inflados, entra en escena otro, Arístides Mejía, ex secretario de Defensa hondureño, que con la autoridad que le confiere haber ocupado un cargo de seguridad en ese país, donde esa misma seguridad siempre ha sido promesa eterna, sin nada real, se siente calificado para disertar sobre las incapacidades de un vecino. Con esa voz de experto de bar de cuartel, Mejía sentenció a El Salvador que no tenía capacidad jurídica, pero tampoco capacidad militar para reclamar aquella ridícula piedra donde no vive nadie. Fíjese bien, no se contenta con solo mencionar un argumento legal, ya de por sí discutible y reciclado 1000 veces, sino que se atreve a sacar a relucir la capacidad militar, como si esto es algo a tomar a la ligera. Y todo esto mientras El Salvador no ha movido ni un solo fusil, ni un solo soldado, absolutamente, y no lo va a hacer. El país no ha lanzado ni una advertencia ni amenaza. El mismo presidente Bukele rechazó contundentemente cualquier escalada, bajando el tono con la diplomacia, sarcástica podría ser, de quien sabe que pelear por un islote deshabitado es el deporte favorito de los que no tienen nada mejor que hacer ni ofrecer a su gente. Pero el exsecretario Mejía, quizá por encargo, inventa hostilidades donde no existen y trata de imponer la narrativa de aquel conflicto eterno porque, al parecer, la paz, la tranquilidad, la indiferencia de Bukele les resultó insoportable.
Les resulta conveniente hablar de falta de capacidad militar del otro cuando uno mismo proviene de un aparato de defensa que históricamente ha mantenido más problemas controlando las pandillas internas que proyectando el poder externo. Así se ha fabricado una tensión artificial inexistente, con declaraciones provocadoras de quienes, al no poder competir en resultados, optan por competir con bravuconadas en papel y frente a una cámara. Yo le quiero recordar, y voy a mirar a la cámara, al presidente Bukele. No se le olvide, la capital de Tegucigalpa es Honduras y somos los hondureños los que vamos a decidir por nuestro país, no usted. Es que a este señor, este tal Bukele, debe de entender de una vez y por todas de que es presidente de El Salvador, no de Honduras. Si ellos quieren seguir con el pleito, pues habemos hondureños que tenemos los blanquillos bien puestos para defender la soberanía nacional. Y como si el elenco de este esperpento diplomático no tuviera ya lo suficientemente cargado de figuras patéticas, aparece Ramón Custodio, ex embajador y analista hondureño, que en un alarde de falsa dignidad de cartón declaró con voz tronante que no le importaba lo que dijera Bukele, pero a la misma vez contradictorio dedica cada aparición mediática a lloriquear por una sola respuesta del salvadoreño. Custodio, con los calzones bien puestos, dijo, según su propia y ridícula metáfora, se erigió a sí mismo como un defensor a ultranza de Honduras. Pero defenderlo exactamente ¿de qué? De un presidente vecino que ni siquiera ha movido un solo dedo hostil. De hecho, ha rechazado cualquier escalada de confrontación. Pero mejor sería que se pusieran esos mismos calzones para combatir a las pandillas que siguen convirtiendo barrios enteros en zonas de guerra con muchos inocentes de víctimas. Pero no, el enemigo inventado está en El Salvador y en sus injerencias en la figura, en el retrato de un presidente. Y seguramente este, como los otros, si iniciara de verdad un conflicto, serían los primeros en huir e irse a esconder. Pero ¿cuáles injerencias? ¿Cuáles? Las vacunas, paquetes de comida, paquetes escolares. Todo eso creo que no significa ninguna injerencia. Porque eso no va a derrocar a ningún gobierno hondureño y mucho menos le va a dar votos a Nayib Bukele por razones más que obvias. Pero así suena en boca de este sujeto la incapacidad disfrazada de patrioterismo, cortinas de humo densas, acusaciones de intromisión donde solo hay una ayuda práctica a gente necesitada y la desesperada necesidad de fabricar un conflicto externo porque enfrentar problemas internos resulta demasiado incómodo para quien prefiere el teatro de la soberanía ofendida a la realidad de un país que sigue esperando resultados. Dejemos que Bukele crea que Tito Afura es un tonto y que Afura, cuando un colega le dice tonto, no reacciona. No le paren bola a ese Bukele. Pero yo digo, con un país que todavía cree tener pretensiones territoriales en el nuestro después de una sentencia, Honduras no puede dejar pasarle una a El Salvador. No estoy hablando de guerras. Un país que crea que Punta Conejo es territorio de ellos, por favor, yo los miraría con reojo, siendo amigo, pero los miraría con el culito del ojo. Pero para completar este desfile de ofendidos cara pintada profesionales, entra al cuadro Renato Álvarez, reconocido periodista y director de Frente a Frente en Honduras, que se sumó al coro de los llantos sin que nadie le haya reclamado absolutamente nada. Bukele, con la serenidad de quien tiene mejores cosas que hacer, declaró que solo un tonto pensaría que se atacaría a un pueblo hermano por una piedra donde no vivía nadie y que no producía nada. Y ahí aparece Renato como si le hubieran pisado el callo personal, indignado, interpretando la frase como una afrenta existencial, viendo conflictos donde no hay ni sombra de hostilidades. Desde siempre ha exhibido su posición visceral hacia Bukele, así que cualquier cosa que salga de la boca del mandatario se convierte automáticamente en una provocación según este. Pero la ironía es vergonzosa. La polémica no la armó El Salvador. La levantaron solitos en Honduras, el despliegue militar, izar banderas y decir que estaban cuidando, protegiendo. Montar aquel show de soberanía sobre un peñón deshabitado. Ahora, cuando el otro lado responde con indiferencia, con hermandad, resulta que son las víctimas. Renato y compañía pelean por el ruido que ellos mismos fabrican, convierten una piedra en un drama nacional y se ofenden porque el vecino se niega a jugarles el mismo juego de la confrontación. Mientras tanto, los problemas reales, pandilla, pobreza, inseguridad, educación, siguen ahí esperando a que alguien deje de gritar por un islote y hacer show y que empiece a trabajar. Pero eso, claro, no da tanta audiencia como el llanto patriótico de ocasión y golpes de pecho.
Y así, con una sola frase de Bukele, solo un tonto pelearía con un hermano por una piedra. Con eso se rasgaron las vestiduras y se delataron todos. Salieron los ofendidos como si les hubieran llamado por su nombre verdadero, porque en el fondo no defendían ninguna soberanía, ningún peñón. Defendían su derecho sagrado a odiar sin motivo, a ser opositores a una persona que no les cae bien. Porque se fabrican enemistades y enemigos donde solo hay indiferencia y convierten cualquier éxito ajeno en una afrenta personal. Porque qué conveniente resulta identificarse tan rápido con la palabra tonto cuando estos llevan años demostrando que la oposición a Bukele no necesita argumentos, solo un llanto interminable y una cámara encendida para ver si alguien les presta atención. Pero bueno, saque usted su conclusión sobre estos sujetos opositores, no a El Salvador, sino a Bukele, pero curiosamente allá en Honduras. Se parecen bastante a los de El Salvador, eso sí. Cuídese mucho, nos vemos, hasta la próxima, chao.